Le saluda a su hermano en Cristo, Fray Valero, compartiendo la buena noticia de nuestro Señor Jesucristo para cada día. Compartimos hoy la biografía de los mártires de Nagasaki. A finales del siglo XVI, comenzaron las persecuciones en un Japón recientemente evangelizado por los jesuitas y luego por los dominicos, franciscanos y agustinos. En principio, los misioneros y la religión cristiana fueron aceptados y tolerados, pero diversas causas provocaron el odio y más aún el miedo a la fe de Cristo y a una supuesta occidentalización del país. Las causas de las persecuciones fueron varias: delaciones y calumnias entre ingleses, holandeses, portugueses y españoles. Sospechar de los misioneros como intrigantes, espías y, en definitiva, una avanzadilla para que los occidentales pudieran hacerse con Japón. El odio de los bonzos budistas, que veían las numerosas conversiones de los japoneses como una amenaza para su fe. Misioneros mártires fueron 149, 55 jesuitas, 38 dominicos, 36 franciscanos y 20 agustinos, y más de 35,000 seglares, muchos asociados a estas órdenes, como terciarios, congregantes marianos, postulantes, colaboradores o catequistas, gente de todos los estratos sociales, edades y sexos, desde los ancianos que casi no podían andar hasta infantes que aún no andaban. Muchos datos aportan las cartas Anua que los jesuitas Cristóbal Ferreira, Mateo de Curos, Batista Porro enviaban a sus superiores en Roma, o el testimonio ocular de Fray Marcelo de Rivadeneira, que se libró del martirio y es quien tomó nota de todo y narró los martirios de varios de estos cristianos. De todos estos mártires, sobresale el testimonio de 3 niños mártires de Nagasaki, de los que poco se habla, siendo apresados junto a los franciscanos San Pedro Bautista y compañeros y los jesuitas San Pablo Miki y compañeros el 1 de enero de 1597. Fueron estos juntados 26 mártires en Meako. Durante las 100 leguas de camino que hicieron hasta el lugar del suplicio, 3 niños llaman la atención de todos por su alegría e inocencia, llegando incluso muchos paganos a interceder por ellos para librarlos de la muerte, pero siempre se negaron, inflexibles en su deseo de morir antes que apostatar. Ese día 1 de enero se les leyó la sentencia de castigo por ser cristianos y negarse a abandonar el país y continuar predicando la fe extranjera. El 3 de enero fueron sacados a la plaza pública y se les cortó la oreja izquierda. La amputación natural era en Oriente un signo de desprecio, humillación, y la provocada pues perseguía lo mismo, en definitiva, reducir a nada a la persona. Mientras los santos continuaban exhortando al pueblo a permanecer fieles en la fe, y el más bello testimonio de esta fe lo dieron estos 3 niños. Santo Tomás Kasaki era hijo del mártir también San Miguel Kasaki, natural de Ise. Aunque Tomás nació en Meako y como ya sus padres eran cristianos, fue bautizado apenas al nacer. Desde niño aprendió el catecismo, que su padre le enseñaba mientras trabajaban juntos en la confección de arcos y flechas, oficio ancestral de la familia. Juntos ayudaron en la construcción del convento franciscano de Meako, donde fue acólito de San Pedro Bautista. Fray Marcelo de Rivadeneira, viendo las dotes del niño para el aprendizaje, se dedicó a enseñarle las letras, el latín y la religión. Aprendía con gran facilidad y de memoria lo que se le enseñaba, llegando a conocer casi todos los salmos e himnos de la liturgia. Era un niño callado, piadoso y con gran celo por la fe, llegando a predicarles a vecinos que aún no eran cristianos. Ayunaba todos los días mandados por la iglesia, además de las cuaresmas de San Francisco por devoción al santo. Así vivía una sólida vida cristiana que lo preparó al martirio a los 13 años.
Apresados, castigados y mutilados como los adultos, los niños Tomás y Antonio, dirigiéndose al verdugo, le increparon: «Corta, corta más si quieres, y hártate bien de sangre de cristianos». Y comenzaron a entonar el himno «Oh gloriosa Domina». Finalmente fueron crucificados y atravesados con 2 lanzas como los religiosos. Antes, mientras lo conducían a Nagasaki, su particular monte Calvario, Tomás había escrito a su madre de la siguiente manera: «Con la gracia del Señor escribiré esta carta. En la sentencia está escrito que seamos crucificados en Nagasaki juntamente con los padres, que por todos somos 24. De mí y de Miguel mi padre no tengan pena ninguna, porque allá les esperamos en el paraíso. Y aunque en la hora de su muerte no tengan padre con quien les confiesen, tengan grande arrepentimiento de sus pecados con mucha devoción, y consideren los muchos beneficios que recibieron de Jesucristo nuestro Señor. Y porque las cosas del mundo luego se acaban, aunque vengan a ser pobre y mendigar, procuren de no perder la gloria del paraíso, y sufran con mucha paciencia y amor cualesquier cosas que los hombres dijeren contra ustedes. Y miren que es muy necesario que Mancio y Felipe, mis hermanos, no vayan a las manos de gentiles. Yo les encomiendo a Dios, y lo mismo pido, y que me encomienden todos a su divina majestad. Les vuelvo a encomendar que es cosa muy necesaria que tengan siempre arrepentimiento de sus pecados, porque Adán, según oí decir a los padres, se salvó por la contrición que de los suyos tuvo, y así serán ustedes justificados por la de los suyos, cuando no haya padre con quien confesarles. Dios sea con ustedes». Por su parte, Luis Barique era sobrino de los también mártires San Pablo Barique y León Garazuma, y aunque era originario del mismo Meaco, vivía en Firando, a donde se habían trasladado sus padres. El niño aún no era cristiano cuando su tío León, en una visita a sus padres, se lo llevó con él para educarle y enseñarle la fe cristiana. Finalmente se convirtió al cristianismo y fue bautizado. León y Pablo, para mejor educarle, lo confiaron a los franciscanos de Santa María de la Porciúncula de Meaco, donde el niño fue acólito junto a Tomás. Pero no se le daban bien esos oficios y lo enviaron a la cocina como ayudante del fraile cocinero. Le encargaron confeccionar y llevar la comida a los enfermos del convento y al hospital de los leprosos que asistían los frailes. En este oficio destacó por su gran calidad, paciencia y amabilidad con que los ayudaba a incorporarse y comer. Muchas veces se excedió en sus funciones, quedándose en el hospital hasta que arropaba a los enfermos para que durmieran bien. Era el preferido de los frailes para acompañarlos en sus viajes misioneros o limosneros por la disponibilidad, constancia y alegría del niño, que les hacía los viajes más fáciles. San Francisco Blanco, en una carta que escribe mientras van apresados y camino del martirio en Nagasaki, dice: «Aquí va Luisillo con tanto esfuerzo y ánimo que pone admiración a todos. No tenía aún los 12 años». Como decía antes, en el camino los niños fueron compadecidos por los paganos, en especial Luis, que lo fue de un noble Carazú, el cual le ofreció salvarlo y ponerlo a su servicio como lacayo si dejaba la religión cristiana que le traería la muerte. Luis le contestó: «Mejor sería que tú te hagas cristiano para ganar el paraíso, a donde yo voy a ir enseguida». Lo mismo pasó en Nagoya, donde el juez se prendó de él y le insistió para que abandonara su empeño. Y Luis le respondió: «No lo haría ni aunque me lo ordenara Fray Pedro Bautista». Cuando le cortaron la oreja, al caer hasta el suelo, la tomó, la mostró al verdugo y le dijo: «Me parece poco». Y añade el testimonio de Rivadeneira: «Tan luego como Luis llegó al Calvario y supo cuál era su cruz, se abrazó a ella, y rebosando su dulce e infantil rostro la más pura alegría, entregó su inocente alma al Supremo Hacedor». Por su parte, San Antonio d'À
Era oriundo de Nagasaki, hijo de un chino y una japonesa, ambos cristianos. El padre era carpintero y en este oficio se preparó Antonio, a la par que estudiaba con los jesuitas de Nagasaki, donde aprendió a leer y escribir con rapidez, mostrando aplicación, memoria y facilidad de aprendizaje. Fray Jerónimo de Jesús, padre guardián del convento franciscano de Osaka, le interesó en ser religioso franciscano, por lo que el niño se trasladó a esta ciudad y aplicó en el estudio y la perfección cristiana. San Martín de la Ascensión y San Francisco Blanco, también mártires, le tuvieron mucho cariño, y aun siendo tan niño, tenían grandes esperanzas de que fuera un buen religioso. Al llegar la persecución de Taiko-sama y entrar los soldados por la fuerza al convento, Antonio no solo no huyó, habiendo podido hacerlo, porque los guardias no hicieron caso de él, pero su fe cristiana y su amor a los que consideraba sus superiores hizo que Antonio, como Luis y Tomás, consideraran la mayor dicha al seguirlos al martirio. Si los otros niños tuvieron pruebas, Antonio la tuvo mucho más, pues sus padres, aún siendo cristianos, fueron a donde el gobernador de Nagasaki pidiendo por la vida de su hijo, mientras enviaban a amigos y conocidos hicieran desistir a Antonio y a los otros niños por el camino a Nagasaki. Negándose Antonio insistentemente, confiaron los padres en convencerle ellos mismos, para lo cual lo esperaron en Nagasaki. Al llegar ahí, fueron sus padres a Antonio e inundados en lágrimas intentaban convencerle de su decisión. Palabras dulces, ruegos, súplicas, promesas, nada hizo desistir a Antonio de su voluntad de padecer por Cristo. Más aún, les animó a dar testimonio al decirles: tengo la confianza de que Dios me sacará vencedor en esta lucha. No expongan pues nuestra santa fe a la burla y menosprecio de los paganos. Yo estoy firmemente resuelto a verter mi sangre por el triunfo de la fe cristiana. El juez, al ver el dolor de los padres, dijo a Antonio: tus padres son pobres, pero yo soy rico, los socorreré, y a ti te llevaré a mi casa, donde serás tratado como un hijo, y te prometo conseguir del emperador grandes consideraciones y grandes riquezas para ti. Antonio, luego de reflexionar, contestó al juez: podrían alcanzar el perdón y esos favores el padre Pedro, San Pedro Bautista y los otros demás si yo accediera. De ningún modo, contestó el juez. La concesión es para ti solamente. Por mí solo, dijo el niño, desprecio tus promesas. La cruz en que voy a morir por amor de Jesús es mi mayor bien. Se quitó el abrigo, lo entregó a sus padres diciéndoles: guarden eso en memoria mía y yo pediré a Dios en el cielo por ustedes. Les dio la espalda y con paso firme se acercó a su cruz, colocada junto a la de San Pedro Bautista. Besó la mano de éste y se entregó a los soldados para que le colocaran en la cruz. Sus padres, desmayados del dolor, fueron alejados por algunos asistentes. Antonio entonó el Laudete Pueri Dominum y enseguida murió. La memoria de estos mártires la señala el martiriologio romano el 5 y 6 de febrero, pero la celebración litúrgica se traslada al día siguiente por ser el día 5 el día de Santa Águeda, de mayor rango litúrgicamente hablando. Tiene privilegio el mártir San Felipe de Jesús en México, donde se celebra el día 5, siendo Santa Águeda trasladada al día 6. Santos mártires de Nagasaki, rueguen por nosotros, paz y bien.